Saludos, hermanos zombies. Teniendo en cuenta que la espera por Infinity War se nos está haciendo eterna, en este vídeo he decidido mirar más allá del infinito y discernir cuál será el futuro del universo cinematográfico de Marvel. ¡Vamos con ello! Cuando hablamos de Infinity War, creo que a muchos se nos llena la boca al decir que será el final de todo. No hay que olvidar que el próximo 2019 tendremos el estreno de Vengadores 4, y esta sí se promete convertir en el final de todo. Además de que ya sabemos que en la película de Infinity War no tendremos la reunión de todos los héroes al completo. Nos falta Ojo de Halcón, nos falta Ant-Man y la Avispa, nos falta la futura Capitana Marvel, por lo que creo que de alguna manera estos personajes sí que harán acto de aparición en Vengadores 4. Además de que en Infinity War parece que tanto Tony Stark como Steve Rogers, los Guardianes de la Galaxia, seguirán sus propias líneas argumentales en paralelo y en ningún momento llegarán a cruzarse, al menos todos juntos. Esto creo que se lo reservarán para Vengadores 4, por lo que considero que Infinity War será algo así como un Imperio contraataca, nos dejará con ganas de más, anhelando el estreno de Vengadores 4 el próximo 2019, donde se produzca la definitiva reunión de todos los héroes más poderosos de la Tierra para enfrentarse a la amenaza de Thanos. Por ejemplo, hay mucha gente especulando sobre dónde está la gema del alma. Creo que la gran sorpresa sería que ni nos la mostraran directamente en Vengadores Infinity War, dejando el plato reservado para Vengadores 4, por lo que perfectamente la gema del alma la podríamos llegar a ver en la próxima Ant-Man y la Avispa, donde Scott Lang y Hope Van Dyne viajarán al microverso. Tal vez la gema del alma se esconda en el reino cuántico. La película de Ant-Man y la Avispa, por supuesto, cronológicamente está situada probablemente o en paralelo a Infinity War o unas semanas antes de Infinity War. No hay que olvidar tampoco que el próximo Día Internacional de la Mujer se estrenará la película de Capitana Marvel, protagonizada por Brie Larson. Una película que promete convertirse en una de las piezas fundamentales para el futuro de Marvel Studios. Kevin Feige ya ha confirmado que esta película estará ambientada en los 90 y homenajeará el cine de esa época como se merece. La película nos presentará la adaptación de una de las sagas más importantes que hayan vivido jamás los Vengadores, la guerra Kree-Skrull, y al ambientarse en el pasado podremos llegar a descubrir importantes partes de la mitología aún por descubrir de la fundación de S.H.I.E.L.D., la juventud de Nick Furia y un largo etcétera que seguro que hacen que la película sea muy importante para conocer la mitología del pasado y el camino a seguir para el futuro de Marvel Studios. Puestos a imaginar por qué no la gema del alma se convierta en el MacGuffin que dé comienzo la guerra de los Skrulls contra los Kree. Imaginad que al final de la película Carol Danvers se ve atrapada en la zona negativa y sea en Vengadores Infinity War donde abran una brecha que consiga liberar a la Capitana Marvel y devolverla a nuestro tiempo, a nuestra realidad, además de proporcionarnos el Deus Ex Machina perfecto con la gema del alma. También la película Capitana Marvel podría mapear el terreno para lo que muy probablemente se convierta en una de las futuras películas de Marvel Studios, la adaptación de Invasión Secreta. El 4 de mayo del 2019 nos llegará la película de Vengadores 4. Esta película será el final de los 10 primeros años de Marvel Studios, el enfrentamiento definitivo entre los Vengadores contra Thanos. ¡Todos! Y con esto me refiero a que Tony Stark, el Capitán América, Peter Quill y todos en general estarán en un mismo plano, enfrentándose contra el Titán Loco, quien probablemente sea en esta entrega cuando consiga reunir las gemas del infinito al completo y la líe parda. Porque también considero que el hecho de que Thanos vaya a conseguir un poder tan todopoderoso hará que ciertos personajes aún más poderosos se despierten y vayan directamente a recuperar sus preciadas joyas. Y es que considero que en los Vengadores 4 el gran enemigo a batir no será Thanos, sino será más bien evitar la llegada de los celestiales, los dioses locos que crearon las gemas. Por otro lado, muchos especulados sobre cuál podría ser el título de los Vengadores 4, ya que según el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, será un verdadero spoiler
de Infinity War. Pero conociendo un poco las mareas de Marvel y todas las movidas que se traen, considero oportuno que el título de Vengadores 4 sea simple y llanamente Vengadores Reunidos, la conclusión de la primera década de Marvel Studios en la gran pantalla. La primera película que abrirá la nueva fase de fases será la secuela de Spider-Man Homecoming, donde volveremos a contar con Tom Holland, Marisa Tomei y el reparto y equipo creativo de la primera de Spider-Man Homecoming. El rodaje de esta película dará comienzo en verano en Estados Unidos, en Nueva York, y se rumorea que vendrán a rodar a Europa, por lo que podríamos llegar a ver a un Peter Parker universitario de Erasmus en Europa, donde se dice que conocerá a una mujer. Muchos pensaban que podríamos llegar a ver a Gwen Stacy en la versión de Marvel Studios. Sin embargo, los últimos rumores apuntan que podríamos llegar a conocer a Jessica Drew, la Spider-Woman original. ¿Qué enemigos podrían elegir para la secuela de Spider-Man? Espero que no recurran a los Osborn y que recurran a villanos que se las han hecho pasar canutas al trepamuros a lo largo de los años, tales como el Chacal o cualquiera que no haya adaptado Sony todavía en la gran pantalla. La secuela de Spider-Man Homecoming se estrenará el 5 de julio del 2019, convirtiéndose esta en el último estreno que tendremos de Marvel Studios ese año, la que se podría considerar el epílogo de Vengadores 4, ya que en esa película se explorará un poco cómo queda el panorama tras la gran guerra contra Thanos. Por otro lado, también tenemos la sombra de Miles Morales, quien podría convertirse en uno de los protagonistas de la hipotética tercera entrega de Spider-Man cuando llegue el momento. ¿Quién no nos dice que al final de la trilogía del Spider-Man de Tom Holland veamos aparecer la versión cinematográfica de Miles Morales? A partir del 2020 tenemos nada más y nada menos que 9 fechas confirmadas del 2020 al 2022, lo que hará que Marvel Studios tenga 3 estrenos cinematográficos cada año. Por el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Marvel Studios de cuáles serán esas películas que veremos a lo largo de esos 3 años. En cualquier caso, James Gunn, por ejemplo, confirmó que Guardianes de la Galaxia tendría tercera parte. Por supuesto, en esta tercera entrega considero y creo que el gran enemigo de los Guardianes de la Galaxia será nada más y nada menos que Warlock y su alter ego oscuro Magus. Por otro lado, también se comentaba que los Guardianes recibirían la visita de un personaje que hasta ahora no había aparecido dentro de la franquicia. Algo me dice que tal vez uno de los Guardianes originales caiga en desgracia en su enfrentamiento contra Thanos en Infinity War y se vea sustituido por el más improbable. Yo apostaría por Drax, ya que al fin y al cabo el personaje es el destructor y está destinado a destruir Thanos, por lo que su muerte o su sacrificio sería lo más lógico, y creo que el más idóneo para sustituir a Drax sería el Increíble Hulk. Se prevé que esta película se estrene en el 2020. Ese mismo año también tendremos supuestamente la rumoreada película de Black Widow, de la que ya se está hablando mucho y aún falta la confirmación oficial. Bien es cierto que la película de Black Widow llega unos años más tarde de lo que nadie esperaba, pero bienvenida sea que Scarlett Johansson por fin vaya a protagonizar su propia película. Me atrevería a decir que ese 2020 también tendremos el estreno de la secuela del Doctor Strange, donde Mordo jugará un importante papel convirtiéndose en la gran némesis. Si Dormammu fue el gran villano en las sombras de la primera entrega, considero que en esta segunda entrega debería ser Shuma Gorath, ese monstruo interdimensional que se las haría pasar canutas a Stephen Strange, quien en esta segunda entrega considero que debería tener a la Bruja Escarlata como Sidekick, quien pasaría a convertirse el aprendiz del hechicero supremo. Por otro lado, si nos fijamos bien en las aventuras que vivirá el Doctor Strange en las viñetas, también podríamos llegar a augurar que la secuela del Doctor Strange hará que el buen Doctor viaje por el espacio sideral, tal vez para encontrarse con entes cósmicos, o a saber. Todos son especulaciones. Dejadme en los comentarios qué pensáis que podríamos llegar a ver en la película del Doctor Strange 2 y si os gustaría que Wanda Maximoff se convierta en el aprendiz de Stephen Strange. Kevin Feige confirmó que Black Panther tendría una secuela más que garantizada tras haber recaudado más de 1.000 millones en la taquilla mundial. La cuestión es, ¿por qué derroteros decidirán llevar a T'Challa
en las futuras secuelas de Black Panther. Centrándonos en la segunda entrega, ya comenté que uno de mis deseos es que Black Panther se enfrentara contra Namor. Ya veremos por dónde nos sitúan, si Shuri adopta el manto de la Pantera Negra como su hermano y se convierte en la nueva Black Panther junto con su hermano. Ya veremos si presentan a Tormenta y empiezan a plantar las semillas de la más que probable boda entre la mutante y el rey de Wakanda. Ya veremos por dónde nos salen, pero es muy probable que Black Panther sea uno de los estrenos confirmados entre el año 2021 y el 2022. Otra de las películas que podríamos llegar a esperar para el 2021 y el 2022 será el final de la trilogía de Ant-Man y la Avispa, de la que no se puede especular absolutamente nada, básicamente porque aún estamos especulando de lo que podremos llegar a ver en Ant-Man y la Avispa. Otra de las películas que podríamos llegar a ver en ese periodo de tiempo es la más que probable secuela de Capitana Marvel, ya ambientada en nuestra época contemporánea. Mejor no especular porque aún estamos especulando sobre la primera entrega, pero es muy probable que siga la línea del Soldado de Invierno de Capitán América y nos ofrezca un thriller en el que tal vez veamos esa adaptación de la Secret Invasion, ya que al fin y al cabo en la primera entrega de la Capitana Marvel tuvimos la guerra Kree-Skrull, por lo que sería lógico que fuera en la secuela de Capitana Marvel donde se explorará la invasión secreta de los Skrulls. Vamos a centrarnos ahora en las películas de grupo, porque considero que aunque Vengadores 4, Vengadores Reunidos, se convierta en el final de todo, los Vengadores van a seguir más allá y tendremos unos Vengadores 5, pero en esta ocasión en vez de llamarse los Vengadores, se llamarán los Nuevos Vengadores y tendremos un equipo formado por Black Panther, Capitana Marvel, el Doctor Strange. Tal vez sea en los Vengadores 5 donde también podamos llegar a ver la adaptación de Secret Invasion. De tener una trilogía de los Cuatro Fantásticos confirmada para ese periodo, está claro que los Cuatro Fantásticos pasarían a convertirse en el eje central del futuro del universo cinematográfico Marvel, quienes se convertirán en los herederos naturales de los Vengadores, lo que respecta a la importancia de la franquicia o del argumento horizontal que cruzará todas las películas que nos presenten, lo que invitaría a presentar a personajes tan carismáticos e importantes dentro de la mitología de Marvel como el Doctor Muerte, quien pasaría a convertirse tal vez en el nuevo Thanos. Mentira, considero que Galactus pasará a convertirse en el Thanos de las futuras fases de Marvel Studios. Por otro lado, con los X-Men yo creo que van a hacer algo a la inversa de lo que ya hicieron con los Vengadores en su momento. Por supuesto, considero que sobre todo van a respetar la formación original del quinteto de la Patrulla X de los 60, es decir, Cíclope, Jean Grey, la Bestia, el Ángel y el Hombre de Hielo junto con Charles Xavier. Pero algo me dice que no van a presentar películas individuales para estos mutantes, sino que me atrevería a decir, de llegarse el caso, que a estos mutantes los introducirán en las diferentes películas de Marvel Studios que vayan planeando. A Cíclope en la película del Doctor Strange, a Tormenta en la película de Black Panther, a Han McCoy en la película de Ant-Man, y a todos los mutantes los vayan dispersando en las diferentes películas y entonces se produzca la reunión de los mutantes en su propia película, en la primera entrega de los X-Men, que esta ya quedaría fuera del calendario que tenemos oficialmente a día de hoy, porque creo que los X-Men no se introducirán tan pronto como la prioridad que debería ser la primera familia, los Cuatro Fantásticos, quienes considero que deberían tener el papel y el peso fundamental del futuro de Marvel Studios. Ahora entramos en el terreno del legado. ¿Qué ocurrirá con las franquicias de Iron Man, el Capitán América, el Increíble Hulk, Thor? La lógica de lo que hemos visto hasta ahora en el género superheroico es el reboot, pero por supuesto en Marvel Studios han jugado con un elemento que hasta ahora nunca se había visto, y es que actualmente creo que no hay nadie que imagine a un Tony Stark diferente a Robert Downey Jr., a un Capitán América que no sea Chris Evans, a un Thor que no sea el novio de Elsa Pataky. Es decir, Marvel Studios se enfrenta a uno de sus momentos determinantes, lo que hará que Marvel Studios siga más allá o directamente se vaya a la mierda. Por supuesto, lo más lógico y lo que les vendría mejor sería continuar las franquicias con los mismos actores y tal. Pero los actores, al contrario que los dibujos o los personajes de los cómics, no son inmortales, por lo que podrían perfectamente plantear
un relevo generacional del Capitán América. Por ejemplo, tenemos a Sam Wilson y a Bucky, convertido ahora en el Lobo Blanco, quienes perfectamente podrían ser los nuevos Capitanes América. En Iron Man podrían perfectamente presentarnos a Riri Williams. Natalie Portman ya comentó que le encantaría volver a Marvel Studios, teniendo en cuenta que el ambiente que se vive a día de hoy es mucho mejor que el de hace 5 años, por lo que quién no nos dice que tal vez lleguemos a ver una Thor diosa del trueno. Considero que sería una forma bastante coherente y bonita de seguir el hilo continuista del universo cinematográfico Marvel y dejar que la corriente vaya fluyendo. Ya hemos visto que los personajes adolescentes dentro de Marvel Studios funcionan. Ahí tenemos a Peter Parker, a Shuri. ¿Quién no nos dice que a lo mejor Marvel Studios les dé por hacer una película de los jóvenes Vengadores? El futuro de Marvel Studios es un terreno aún por cartografiar, y os invito a que en los comentarios me dejéis vuestras expectativas sobre lo que llegaremos a ver en el futuro del universo cinematográfico Marvel. Quiero mandar un saludo a Enrique Muñoz, Adrián Espona, Pedro Becerra y a Gabriel Ferrado. Si os ha gustado el vídeo, regaladle un like, no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales o allá donde podáis, y si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal Más Marvel Zombie de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, saludos!